Turno para charlar un poco más distendidamente en esta ocasión con Eneka Maiz del grupo de Euskal Herria Bildu. Eneka, bienvenida a este sillón del Parlamento. Eskerrik asko, ongi etorri, zuri ere bai. Gracias, muchas gracias. Esta semana ha sido la Super Bowl, aunque no sé si este Parlamento de Navarra ha tenido casi la misma expectación mediática. Sí, yo creo que sí, porque bueno, teniendo en cuenta la comisión de investigación que estamos teniendo esta semana y que el señor Cerdán pues ha comparecido esta semana, pues desde luego la expectación mediática, y se han copado todos los titulares en esas direcciones que dices tú, sí. Han pasado por aquí dos pesos pesados, el consejero de Cohesión Territorial el martes y también el exsecretario de Organización del Partido Socialista. Sí. ¿Cómo habéis visto estas declaraciones desde Euskal Herria Bildu? Sí, bueno, el consejero ya lo hemos escuchado varias veces, ha comparecido aquí en el Parlamento, no sé si han sido 4 o 5 veces, y bueno, se ha reafirmado en las exposiciones que ha hecho hasta ahora, ¿no? Diciendo que, bueno, que la consejería y la presidencia del Gobierno pues en ningún momento han intercedido en todo el proceso de adjudicación de los túneles de Belate. Y bueno, la novedad un poco, como dices tú, ha sido la comparecencia del señor Cerdán, que bueno, que en un principio inició la comparecencia diciendo que bueno, se acogía a su derecho de no declarar, porque está imputado, ¿no?, en causas judiciales, pero bueno, resulta que luego sí que ha contestado y ha dado juego, ¿no? Sí, era una comparecencia necesaria, sana. Nosotros hemos impulsado y defendido desde el principio esta comisión de investigación. Tenemos a Irati Jiménez presidiendo la comisión de investigación, está haciendo un trabajo muy bueno, muy diligente, y tenemos a Adolfo Araiz, que está haciendo un trabajo exhaustivo de investigación sobre esta causa, haciendo preguntas muy pertinentes, y desde luego es una comisión que dará su resultado y llegaremos a conclusiones. No hay que tener prisa, porque todavía falta mucho por hacer y por escuchar, pero ahí vamos, sí. ¿Y se puede sacar algo limpio de lo que ha dicho el exsecretario de Organización de Santos Cerdán? ¿Qué podemos sacar de momento? Yo creo que, bueno, a grandes rasgos, los argumentos dados anteriormente en otras comparecencias se han reiterado, ¿eh? Lo que sí hemos visto que el representante de UPN ha tenido una confrontación muy directa con él. Hemos visto que están utilizando esta comisión no tanto para aclarar cuestiones judiciales y administrativas, sino para llegar a un confrontamiento político, diríamos. Casi se ha ido a lo personal. Se ha ido casi a lo personal, sin casi, diría yo, y sobre todo se ha ido a lo personal. Se ha hablado, lamentablemente, en ese interrogatorio, poco sobre Belate y mucho sobre otras cuestiones, pero la verdad es que todavía el tema de Belate no está judicializado y de momento no hay indicios para ello, y el señor Cerdán no hay de momento pruebas fehacientes de que haya intervenido en esas licitaciones. Vamos a ver poco a poco qué es lo que ocurre, porque todo está abierto, pero estamos haciendo un seguimiento muy estricto y minucioso al respecto, porque es un tema que nos preocupa realmente. No sé si tú, que estás fuera de esta comisión de investigación, estás viendo que hay diferencia entre cuando pasaban técnicos, la primera parte de la comisión fueron técnicos, y ahora están pasando más políticos. No sé si se ha elevado el tono. Sí, la expectación es diferente, se eleva el tono, sobre todo porque hay representantes en el Parlamento que quieren ir más al tema político y sacar rédito a esta situación, rédito electoral y partidista, que no entrar en cuestiones más técnicas y minuciosas de la adjudicación, de la mesa de adjudicación, de los criterios de adjudicación. Nuestro representante Adolfo Araiz, sobre todo, se ha centrado en esas cuestiones técnicas, que es a donde hay que ir, porque ahí es donde hay que dilucidar esos temas, ¿no? Pero efectivamente sí. ¿Por qué? Porque bueno, es un tema que interesa utilizarlo políticamente y dar ciertos titulares a la prensa. Arnaldo Otegi dijo que Santos Cerdán estaba pagando por haber sido interlocutor con EH Bildu, algo que el exsecretario de Organización aquí ha admitido. ¿Cómo lo veis también desde el grupo parlamentario de EH Bildu aquí en el Parlamento de Navarra? Bueno, pues ese componente, desde luego, hay evidencias de que ese componente haya tenido peso y que haya influido.
sin duda alguna. De hecho, es una pregunta que se le hace de forma reiterada a Ferran al respecto y muchas veces se llega al mismo tema, ¿no? Porque Ferran tuvo una relación, una interlocución con EH Bildu, como con otros partidos, desde luego, para hablar sobre espacios políticos nuevos, sobre trabajo en común, ¿no? Pero hay una tendencia a escorar las preguntas y centrarse en esa cuestión, ¿no? Porque bueno, hay un interés político al respecto y desde luego en esta investigación es un factor que va a influir, hay que ver, ¿no?, qué da todo este proceso. Bueno, pues lo veremos también porque esta semana se ha celebrado el Día de los Desplazados por ETA. EH Bildu se abstuvo en la declaración institucional, dice que ya se celebra el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el 11 de marzo. Yo te quería preguntar si es incompatible conmemorar a todas las víctimas. Mira, ya hace 11 años en este Parlamento EH Bildu con otros grupos parlamentarios impulsó una declaración ya hace 11 años, reconociendo a todas las víctimas, no solo las de ETA, a todas, porque nosotros hacemos una lectura inclusiva de la violencia, de la repercusión que han tenido las múltiples violencias que ha habido en este país y de apoyar absolutamente a todas las víctimas, sin ningún sesgo, sin ningún tipo de sesgo. En ese momento, hace 11 años, los partidos, algunos de los partidos de la derecha que están promoviendo esta iniciativa y el PSOE votaron en contra. Pero ya desde hace 11 años y desde la declaración de Aiete, nuestra posición es firme al respecto. Lo que pasa que, bueno, el texto que se ha presentado esta semana y que se ha debatido esta semana no tiene ese punto de vista inclusivo, hace diferenciación entre diferentes víctimas y el marco victimológico, para nosotros, la lectura del marco victimológico es diferente. Entonces, nuestra visión, nuestra lectura al respecto diside. Bueno, si te parece vamos a ir a temas más parlamentarios del hemiciclo, porque EH Bildu ha anunciado que va a votar a favor de la proposición de ley del Partido Socialista y de Contigo Zurekin para derogar la norma sobre el profesorado de religión. Cuéntanos también por qué EH Bildu adopta esta decisión. Tú que eres portavoz también en la Comisión de Educación. Ya en el 2022, cuando se votó esta ley, porque fue una ley acordada entre UPN y Geroa Bai, ya EH Bildu fue firme y estuvo en contra de esta ley. Porque, bueno, para empezar, y elevando un poco el foco del debate al respecto, nosotros pensamos que estamos en un sistema aconfesional, o debería serlo, y el sistema educativo tiene que ser también aconfesional. No entendemos por qué hoy en día, en pleno siglo XXI, se tienen que impartir clases de religión en las aulas. El tema de la religión tiene que estar, según nosotros, vinculado al ámbito privado y personal, y no educativo. Eso por un lado, ¿no? Esa es nuestra visión general, y por otro lado nos pareció esa ley, pues desde luego una ley absolutamente discriminativa. ¿Por qué? Porque se blindó la estabilidad laboral de este grupo de profesores y profesoras por ser profesores y profesoras de religión, que encima no han accedido a la administración pública concurriendo a oposiciones, en igualdad de condiciones que el resto, con mérito y capacidad. Sin embargo, a este profesorado lo eligió el arzobispado, y claro, a pesar de que son profesores no fijos, interinos, pues esta ley los blindó y les dio esa estabilidad. Es un agravio comparativo que para nosotros es inadmisible. Y bueno, el departamento ha dado ciertos datos, ha dicho que no tienen carga lectiva suficiente porque la demanda de religión se ha reducido estos últimos años. Entonces eso se traduce a unos 43-45 profesores
y eso supone como unos 2 millones de inversión que podría dirigirse a otras cuestiones relativas a la educación, ¿no? La inclusión, el tema de la formación profesional, 0,3, tenemos muchísimos retos educativos en los que hay que invertir más. De todas formas, para que salga adelante esta proposición de ley hace falta otra pata, la de Geroa Bai, que de momento no lo tiene nada claro. No sé cómo de momento afrontáis esa votación. ¿Creéis que va a salir adelante o que se va a unir a Unión del Pueblo Navarro, al Partido Popular? Pues bueno, ahí está esa cuestión, todavía no tenemos evidencias de qué va a ocurrir, pero bueno, es posible que lamentablemente no salga adelante y no podamos derogar esa ley que nosotros desde luego quisiéramos que se derogue. Ya que seguimos en terreno educativo, donde sí chocáis un poco más con el Partido Socialista, es con la estabilización de las plazas del PAI. En todo caso, sí que vosotros os habéis posicionado en contra de la estabilización de estas plazas. Sí, 352. Sí, porque estas plazas de profesorado de inglés están vinculadas también a una ley que se hizo ad hoc para estabilizar a un profesorado dentro de un plan de plurilingüismo del Departamento de Educación, en el que de una forma muy forzada, con poca previsión y con un marco jurídico muy débil, se apostó por este programa, que no es un modelo educativo, bueno, sacando unas plazas que no tenían en ese momento una estabilidad jurídica, diríamos, ¿no? Porque no estaba concebido el sistema para este profesorado con especialización en inglés, y por eso se hizo eso ad hoc. No compartimos ese marco de plurilingüismo que el Departamento de Educación ha querido promover y desde luego no compartimos esta estabilización porque, como el profesorado de religión, también es discriminatoria. ¿Qué se tendría que hacer con el PAI entonces? Bueno, nosotros desde luego, primero, hacer un planteamiento sobre el plurilingüismo integral, integrando desde luego las 2 lenguas oficiales que hay en Navarra, en toda Navarra, y también dando opción, por supuesto, a lenguas extranjeras, pero hay que dar prioridad a las lenguas nativas y apostamos por un modelo de inmersión lingüística en las lenguas oficiales de Navarra. Salimos un poco de Navarra precisamente porque esta semana se ha hablado mucho de la posible plataforma que quiere poner en marcha Gabriel Rufián para presentarse a las elecciones también en el conjunto de España. Bildu ya ha rechazado esta opción. Bueno, es una iniciativa que todavía está por ver qué carácter tiene, no sabemos exactamente si es una iniciativa personal, es una iniciativa social, es una iniciativa política. Bueno, ya RC me parece que ha dicho que no es propia, ¿no?, esa iniciativa, y ya veremos en qué se traduce esto, y todavía no hemos mantenido relación con el señor Rufián, no sabemos exactamente cuál es su planteamiento y habrá que analizarlo. De todas formas, EH Bildu en su último congreso ya votó, ¿no?, una propuesta de plantear un frente común nacional, ¿no?, con el en Partido Euskal Nacionalista Herria, Vasco. eso es, que compartiendo unos mínimos, ¿no?, de identidad propia, de un proyecto propio en Euskal Herria, con un derecho de autodeterminación y de soberanía para el pueblo vasco, y el PNV dijo que no. Entonces, un poco nuestra dirección es más esa, ¿verdad?, hacer un frente común local. Pero bueno, desde luego esa interlocución, si existe, veremos a qué llega y a qué conclusiones llegamos. Tú, que eres de Txarri Aranaz, vienes todos los días por la AP15, sí. No sé cómo has recibido la noticia del fin de los peajes. Bueno, es una buena noticia, pero bueno, se va a demorar en principio un poco, porque me parece que va a ser está previsto que sea para el 2029. 2029, eso es, y si el Partido Si Socialista... el Partido Socialista sigue gobernando. Bueno, ya veremos. Nosotros creemos que bueno, esa autovía tenía que haber sido ya gratuita hace tiempo. Esas licitaciones para la gestión privada pues se han alargado demasiado,
y desde luego estamos deseando de que sea gratuita, porque nos cuesta un pico, pasar por ahí, nos cuesta un pico. Nos queda muy poquito, esta semana ha sido también muy sonado el bote de pasapalabra, no sé si estabas al tanto. Sí. ¿Qué haría Eneka Maiz con 2,5 millones de euros? ¡Guau! Con 2,5 millones de euros. Se nos escapa un poco. ¿Qué haría? Bueno, es una pregunta típica, pero desde luego significativa, ¿no? ¿Qué se podría hacer con ese dinero? Pues bueno, a nivel personal, yo creo que no cambiaría muchísimo mi vida, no. A lo mejor pues haría alguna reforma en mi casa. El coche precisamente que viene todos los días desde la P15 hace falta cambiarlo, ¿no? Exactamente. Viajaría a lo mejor con otra tranquilidad, porque ahora me gusta viajar mucho, pero bueno, me tengo que ajustar a un presupuesto pues normalmente pues más limitado, y si tuviera más dinero pues viajaría en otras condiciones y con más frecuencia seguramente. Y desde luego que tengo 2 hijos en edad ya pues de trabajar, de estudiar y de plantearse un futuro, ese reto que tiene la juventud ahora para el futuro. Pues bueno, intentaría que ese futuro fuera mejor para mis hijos, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, porque tú sabes que ahora las personas jóvenes no pueden acceder a una vivienda así en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, esos aspectos a lo mejor pues los cuidaría, pero esa cantidad de dinero es ingente y seguro que me daría pues para colaborar con proyectos sociales. Y bueno, ya veríamos en qué podría implicarse, ¿no? Bueno, pues dejamos a un lado las elucubraciones y de momento volvemos aquí en Eneka Maiz. Muchísimas gracias por atendernos en este sillón del Parlamento, ha sido un placer. Muchas gracias a ti.